El positivismo jurídico. Contexto histórico. Surgimiento del positivismo jurídico. Positivismo como pensamiento filosófico. En primer lugar, debemos contextualizar la idea del positivismo como pensamiento filosófico. Al respecto, se tiene que el positivismo es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento científico es el único conocimiento auténtico. Representa una actitud crítica hacia la filosofía tradicional, en especial la metafísica y la ontología. Heredero del empirismo y la epistemología, el positivismo nació a mediados del siglo XIX y se consolidó a partir del pensamiento de Henry Saint-Simon y Auguste Comte. Sostuvo que el único conocimiento auténtico al que se puede aspirar es el que surge de la aplicación del método científico. Para el positivismo hay dos tipos de conocimiento genuino. Conocimiento positivo. Es el conocimiento dado a posteriori y se deriva exclusivamente de la experiencia natural, sus propiedades y relaciones. Conocimiento verdadero por definición. Es el conocimiento analítico y tautológico y se desprende de premisas anteriores ya consideradas verdaderas. Es independiente a la experiencia. Sin embargo, el positivismo jurídico nada tiene que ver con el positivismo filosófico, pues mientras el primero surge en Alemania, el segundo surge en Francia. La expresión positivismo jurídico deriva de la locución derecho positivo, contrapuesto a la derecho natural. Para comprender entonces el significado del positivismo jurídico, es necesario aclarar el sentido de la expresión derecho natural. Contrario a lo que podría pensarse, el positivismo jurídico no surgió en la Alemania de finales del siglo XIX, donde más se desarrolló el concepto, sino en textos medievales y en Tomás de Aquino, referenciando la famosa Ética a Nicomaco de Aristóteles, donde se realiza una distinción entre justicia natural universalmente válida y la justicia convencional validada en la comunidad en general cuando determinadas autoridades lo consideran. En palabras de Tomás de Aquino, mientras el derecho natural es la participación de las personas con la ley eterna, el derecho positivo es la ley establecida por las autoridades humanas con determinación o voluntad. En el siglo XIX empieza a desarrollarse con mayor fervor el estudio de las normas y los sistemas codificados, es decir, el positivismo jurídico comenzó a ser estudiado. La escuela histórica alemana de Carl von Savigny puso en tela de juicio el uso de la codificación francesa, primero por dudar acerca del poder de la razón y segundo por el tradicionalismo político que se intentaba promulgar con la Revolución Francesa. Positivismo jurídico kelseniano. Hans Kelsen. Este pensador, proveniente de la escuela de Viena, precisamente donde tuvo origen el positivismo lógico-filosófico, tuvo influencia en muchos de los preceptos desarrollados por esta escuela de pensamiento. El positivismo lógico-filosófico consideraba que debía abandonarse completamente la metafísica porque los problemas cognitivos podían ser resueltos mediante la aclaración de conceptos o bien mediante el uso de fuentes lógicas o matemáticas. Por consiguiente, con el estilo de pensamiento del famoso Círculo de Viena, Kelsen pensaba que los juicios morales son siempre subjetivos, ligados fuertemente a las emociones. De ahí proviene su filosofía del derecho, al tratar de desligar el sistema jurídico de concepciones morales, con lo cual se posibilita el conocimiento de las normas no como hechos, sino como direccionamiento de las acciones. Desde esta perspectiva, la filosofía del derecho que propone la teoría pura del derecho, su libro de cabecera, buscaba enfocarse netamente en el positivismo jurídico.
Hans Kelsen propuso un positivismo metodológico que estudia el derecho con actitud valorativa, objetiva y neutral. En su obra más importante, La teoría pura del derecho, ve al derecho separado de ideologías morales o del derecho natural. Lo considera un sistema de normas con coacción debido a que su incumplimiento conlleva a la sanción. En su teoría pura del derecho postuló la ley fundante o fundamental, con dos funciones. La primera, otorgar validez a las demás leyes o normas, y la segunda, crear más leyes, lo que en conjunto es considerado como derecho positivo y derecho válido. Herbert Lionel Adolphus Hart, en 1961, publicó su obra más importante, The Concept of Law. Replanteó la óptica kelseniana del positivismo jurídico, otorgando una nueva estructura al derecho positivo, el cual, entre otras cosas, y a diferencia de Kelsen, sí toma en cuenta el contenido que debe tener la norma para ser válida y eficaz. Hart considera que el derecho se compone de reglas primarias de obligación y reglas secundarias. Las reglas primarias de obligación son reglas imperativas que permiten o prohíben, mientras que las reglas secundarias deben subsanar los errores de las reglas primarias. Las reglas primarias tienen defectos como falta de certeza, carácter estático o poca adaptabilidad al contexto y difusa presión social. Estos defectos a su vez son subsanados con las reglas secundarias de reconocimiento, de cambio y de adjudicación. Todo lo anterior en conjunto conforma el sistema jurídico, que debe solucionar la vulnerabilidad de la persona, la igualdad aproximada, el altruismo limitado, los recursos limitados y las sanciones. Reglas secundarias según Hart. Según Hart, las reglas secundarias que subsanan los problemas de las reglas primarias de obligación son las siguientes. Regla de reconocimiento. Establecen las pautas para identificar qué normas son parte del sistema y cuáles no. Terminan con la falta de certeza. Suministran los criterios de validez de las normas del sistema. Esta norma es más bien de carácter social y de orden práctico. En ese sentido, si una norma es en apariencia legal, pero no es reconocida por todos, no tiene eficacia y por lo tanto no es derecho. Reglas de cambio. Son las facultades otorgadas a los funcionarios para adecuar la norma a las circunstancias sociales, proceso legislativo. Terminan con el problema de carácter estático de las reglas. Reglas de adjudicación. Se refieren al procedimiento que debe seguirse cuando se infringe una norma y la sanción que conlleva. Es un funcionario quien establece cuándo se viola o no una norma, y con ello se acaba la difusa presión social ejercida para cumplir las normas. Para Hart, el sistema jurídico existe cuando se unen las reglas primarias y secundarias y estas, a su vez, son obedecidas por la mayoría de las personas. Kelsen versus Hart. Una vez precisados los puntos medulares de las ideas de Kelsen y Hart, se puede concluir que entre ambos autores positivistas existen las siguientes diferencias. Kelsen propone un positivismo duro, mientras que Hart propone un positivismo moderado. Kelsen se basa en la norma fundante, Hart se basa en la norma primaria de obligación. Para Kelsen, la norma fundante crea y valida las demás leyes. Para Hart, la norma primaria necesita de la norma secundaria. Kelsen no se interesa por el contenido de la norma y el derecho lo separa de la moral y la ética. Para Hart, el sistema jurídico debe solucionar ciertos problemas como vulnerabilidad humana, igualdad aproximada, altruismo limitado, recursos limitados, sanciones. Para Kelsen,
la norma es cumplida por temor a la sanción. Para Hart, la norma es cumplida porque se considera conveniente o provechosa.